Buen día. Vamos a continuar con nuestro ejercicio de correlación. En este caso, aquí tenemos dos señales, pulso unitario y una señal rectangular unitaria, donde se nos pide calcular la autocorrelación, o sea, correlacionar una señal consigo misma, tal como lo tenemos aquí en la definición. Tenemos que por notación, la autocorrelación es tomar una señal y correlacionarla consigo misma, ¿no? Entonces vamos a dejar la señal f de t fija y a f la vamos a trasladar agregándole un parámetro tau. Tenemos pulso unitario y nosotros aquí abajo al pulso unitario le agregamos una traslación y hacemos que se traslade. La señal rectangular es también un pulso, pero no va a estar centrada en el origen, sino va a iniciar en 0 y termina 1, amplitud 1. Es la señal rectangular. Bien, estábamos con el pulso unitario y encontrábamos cuando no hay traslape. Cuando el pulso que se traslada se encuentra fuera de este intervalo, de menos un medio a un medio. Imponíamos estas dos condiciones y encontrábamos que cuando tau es menor a 1 y tau mayor a 1, perdón, tau menor a menos 1 y tau mayor a 1, la autocorrelación es 0. Bien, hacemos que nuestro pulso entre al dominio de tal manera que tengamos traslape. Más o menos así. Y aquí tendríamos traslape parcial entrante. Vamos a decir que se mueve de derecha a izquierda. Recuerden que estos instantes menos un medio, le agregamos menos tau, un medio y le agregamos menos tau. Aquí nosotros requerimos que el punto de la izquierda se encuentre o sea menor que un medio para que empiece a entrar el pulso, pero no queremos que entre demasiado porque podríamos tener esta situación. Esto también cumple esta condición que se encontraría hasta muy a la izquierda. Se generaría otro tipo de traslape. Para asegurar que no suceda eso, le vamos a imponer Profe, la pantalla se puso negro. otra condición.
Tenía problemas con el audio, espero no me hayan estado hablando. Pero bueno, espero que ya. ¿Qué condición imponemos para que no esté muy a la izquierda? Pues decimos que el punto de la derecha, 1/2 menos tau, sea mayor que 1/2. Con esto aseguramos que no entre completamente. Empieza a entrar, con eso aseguramos que no entre demasiado, solamente lo suficiente para tener traslape parcial entrante. Y de aquí obviamente tau en este caso es mayor que menos 1. Y de aquí tau es menor que 0. La autocorrelación es una integral donde nada más vamos a hacer cálculo donde tengamos señal que sería en esta región, la que se encuentra entre menos 1/2 menos tau hasta 1/2. El pulso es unitario, 1 por 1, diferencial de t. Y en este caso tendríamos t, valorada desde menos 1/2 menos tau hasta 1/2. Entonces tenemos 1/2 más 1/2 más tau. Tau más 1. Un segmento de línea recta. ¿Por qué es un segmento? Porque nada más está definida entre menos 1 y 0. Nada más es válido para este intervalo. Bien, siguiente situación es cuando nosotros tenemos nuestro pulso definido entre menos 1/2 y 1/2, pero acuérdense que tenemos un pulso que va viajando, que se va trasladando, y ahora lo tenemos por acá. El traslape total sucede nada más en un instante. Siempre en la autocorrelación va a haber un traslape total, pero este es puntual. Solamente sucede cuando tau es igual a 0. Es un resultado puntual. No nos va a interesar porque ese resultado lo podemos inferir de otros casos, evaluando en este caso un tau igual a 0. Entonces no lo calculamos, aquí hacemos que siga trasladándose de tal manera que se encuentre necesitarse calcular esta región, cuál es el área de esta región que se genera cuando se multiplican las dos señales. Primero imponemos las condiciones, pedimos que este punto de la izquierda sea menor que menos 1/2. Con esto aseguramos que ya empiece a salir, pero no queremos que salga completamente, entonces tenemos esta condición de aquí tau que es mayor que 0. Perdón, aquí entonces la desigualdad 1/2 menos tau debe ser mayor a menos 1. Y de aquí tau debe ser menor a 1.
hacemos nuestra integral. Desde menos 1/2 hasta 1/2 menos tau. Diferencial de t, porque es 1 por 1, nos da 1, entonces ya nos ponemos t menos 1/2 menos tau. Y nos queda 1/2 menos tau menos con menos más 1/2 1 menos tau. Un segmento de línea recta en este intervalo y agrupamos nuestros resultados. Son 3 casos. Cuando tau se encuentra entre menos 1, 0, vale tau más 1. Cuando tau se encuentre entre 0 y 1, tenemos 1 menos tau. Vale 0 en cualquier otro valor. Es muy fácil la gráfica. Son 2 segmentos de línea recta. La primera, vamos a hacer aquí el intervalo. Aquí. Sí. Tenemos menos 1. 0 obviamente y 1. Aquí vale 0 para tau mayor a 1, para tau menor a menos 1 vale 0. Dibujamos un segmento de línea recta, evaluamos en los extremos en menos 1 y 0, en tau igual a 0 es 1, tenemos 2 puntos, unimos. Algo similar para cuando tau es igual a 0 vale 1, para cuando tau es igual a 1 vale 0, 2 puntos, unimos. Aquí, como ya habíamos visto anteriormente, cuando correlacionamos pulsos que tienen la misma duración nos generan señales triangulares. Bueno, aquí no lo tenemos en otros ejercicios. Aquí tenemos un pulso unitario que correlacionamos consigo mismo y que obtenemos la señal triangular. La señal triangular se puede expresar en forma implícita como la autocorrelación del pulso unitario. Nada más que aquí hay que tomar en cuenta que el resultado depende de tau. Entonces a veces conviene aclarar que hacemos aquí un cambio de variable. En lugar de tau ponemos t para obtener la señal triangular unitaria, independiente del tiempo. Y es otra forma de expresar o determinar la señal triangular, como no una autocorrelación del pulso. Vamos a hacer un ejercicio de planteamiento. Nada más nos va a interesar plantear los casos, no hacer los cálculos, nada más plantear, ¿sí?, el cálculo, no realizar el cálculo. Vamos a tener 2 señales, una tipo triangular y una tipo pulso. ¿Sí? Como en este caso. Aquí tenemos una señal G de t que se va a trasladar.
aquí tenemos G con traslación. Tenemos diferentes casos. Nuestra señal, por ejemplo, ¿y f de t quién es f de t? F de t, pues obviamente es esta. Pero está formada por dos segmentos de línea recta. Estos segmentos de línea recta van a ser que es F1, tiene una ecuación F1, no nos importa ahorita. Es lo que tenemos aquí. Cuando el tiempo se encuentra entre -5 y el tiempo es menor a 0. ¿Sí? Y el otro segmento de línea recta es F2. No nos importa ahorita la ecuación, simplemente su expresión. Y se encuentra entre 0 y 9. Obviamente fuera de ese intervalo es 0. Bien. G de t, aquí lo tenemos con traslación. Entonces, los instantes 1 y 3, que son los que definen el pulso, le agregamos tau. 1 menos tau, 3 menos tau. El extremo izquierdo, el extremo derecho. Y vamos a suponer que nuestro pulso se encuentra moviéndose de izquierda a derecha. Sí, esta situación, que es traslape parcial, empieza a entrar G de t al dominio de F1. Aquí lo tenemos. Y se genera esta región. Cuando multiplicamos un segmento de línea recta por un número, va a cambiar su pendiente. Aquí vemos que se hace más inclinada. Entonces va a generar una superficie que es la que tenemos sombreada. Igual cuando va viajando se genera un segmento de línea recta y va cambiando su pendiente, porque multiplicamos la línea recta por un número. Si el número es diferente de 1, cambia su pendiente. En este caso se hace mayor. Bien. Esta situación que tenemos aquí, decimos que es cuando 3 menos tau se encuentra, que es este punto que tenemos aquí, se encuentra a la derecha de -5. O sea, ese 3 menos tau debe ser mayor a -5. Y empieza a entrar. Pero no queremos que entre completamente al dominio de F1, que es lo que tendríamos aquí. Para evitar eso, decimos que 1 menos tau debe de ser menor a -5. Este sería, vamos a poner que es el caso B. Cuando no tenemos traslape sería el A. El caso B es cuando empieza a haber traslape. Y de aquí simplificamos tau. Se encuentra mayor a tau debe ser mayor a 6. Aquí. Y tau debe ser menor a ¿cuánto? A 8. ¿Sí? Bien. La correlación, en este caso no hay mucho problema, nada más lo voy a plantear. La correlación de F con G
es una integral que inicia en menos 5 y termina en 3 menos tau. Por definición, tomo la señal que se queda fija, ¿sí? Pero la señal fija, f de t, está formada por dos ecuaciones. Se define por segmentos. Un segmento entre menos 5 a 0 y otro segmento de 0 a 9. Entonces no me interesa el que tenemos de 0 a 9, porque cuando hacemos el producto, eso se hace 0, F2. Me parece que aquí el pulso vale 0, 0, 0, 0, 0. Y cuando multiplicamos por lo que sea, se elimina y nada más sobrevive esta región. Entonces, no me interesa F2, porque no está interactuando G con F2, solamente con F1. Entonces mi integral va de menos 5 a 3 menos tau y tomamos F1 de tau y G de t con traslación. Ahorita no me importa lo que vale, simplemente el planteamiento. Y así quedaría mi planteamiento. Nada más vamos a indicar o plantear las integrales que se requieren para calcular esta correlación. Y ya tenemos este caso. Estos intervalos, ¿sí?, que me definen los posibles traslapes, nosotros los podemos encontrar a priori. Y tenemos una forma que nos va a servir como una guía para saber si estamos haciéndolo bien. Acuérdense que nosotros tenemos la señal f de t, que se encuentra definida en el intervalo de menos 5 a 9. Pero es importante incluir el 0, porque el 0 me define un segmento necesario para construir f de t. Está entre menos 5, 0, un segmento, y de 0 a 9, otro segmento. Son dos intervalos necesarios. Y g de t, pues es sencillo. Es simplemente de 1 a 3. Sacamos el reflejo. Nuestra señal la reflejamos y ponemos el intervalo. En este caso está menos 9, 0, 5. Y hacemos la suma, un tipo de suma cartesiana con el conjunto 1, 3. Y aquí tenemos menos 8. Sumamos, hacemos la suma de los elementos, ¿sí?, combinando todas las posibles opciones. Ordenamos y eliminamos repetido, ¿no? Menos 8, menos 6, 1, 3, 6 y 8. Y está ordenado. Sí. No hay repetidas. Bien. Aquí es fácil ver que el caso que estamos analizando, que es el que se encuentra entre 6 y 8, pues sí está presente. Vamos bien. Sí, es de los sencillitos, no hay mucho problema. Esto es una guía. Deberíamos de ser capaces de, a partir de las figuras, pues determinar los intervalos. Pero si todavía les queda dudas, pues podemos utilizar esta regla, ¿no? Bien, pues planteen los demás casos. ¿Sí? Vamos a dejar unos minutos. Si tienen dudas, las comentamos.
Bien, ¿alguna pregunta? Si no pasamos a otro ejercicio. ¿Ya despertaron? Alma, ¿ya estás despierta? No. Sí, profe, estoy en la escuela, de hecho. Ah, bueno, sí, está bien. ¿Vas a tener laboratorios o qué andas haciendo, paseando? Ahorita, terminando la clase, voy a ir a entrenar Ah, ¿estás en un equipo? de básquet. Ah, ¿van a tener torneo? Ah, Yo de, no, no sé, aún. yo de Metiche, ¿verdad? Está bien, perdón. Oye, Alma, ¿tienes problemas con los demás cada Bueno, todavía no acabo, profe. ¿Cuáles llevas? Es, ¿Viste? El que sigue, ¿ese lo tenemos listo? es que estaba copiando la gráfica apenas. Ah, bueno, a ver, ¿cómo la plantearías la integral? Ahorita no determinan los intervalos, a final de cuentas es muy fácil, lo hacen después. ¿Cómo plantearías la integral para calcular la correlación en este tipo de traslape? Una integral, ¿de dónde a dónde? Yo lo escribo, no te preocupes, yo lo voy a escribir. Sí, profe. Pero díctame. Aquí tenemos F1 y F2 de T. Límite inferior. N menos tau, bien, habló el carrito. Límite superior. 3 menos tau. Y tenemos F1 de T. Y tenemos G de T. Es similar al anterior, lo único que cambió el límite de integración. Como ya está entrando, tenemos traslape parcial con F1, pero lo hace en forma total. Aquí entró completamente. Entro al dominio de F1. Entonces tenemos traslape total, pero con F1. Todavía no empieza a interactuar con F2. Nada más lo hace con F1. El siguiente caso es el más interesante. Ya interactúa en forma parcial con F1 y F2. Cuando multiplicamos, se genera esta región donde tenemos aquí, y es muy evidente, una región formada en forma por trozos. Aquí tenemos un segmento y aquí tenemos otro segmento. Ya hay que calcular la integral. Pero ustedes ya saben cómo se hace para estos casos. Alma, ¿cómo sería? Profe, sería sumar dos integrales, ¿no? Así es. ¿Y cuál sería la primera? La primera sería donde tomamos en cuenta F1 de T y la segunda sería donde tomamos en cuenta F2 de T. ¿Los límites de integración de la primera? A ver. La primera sería... ok. 1 menos tau a 0, ¿no? Sí, bien. Ajá. Más la otra, ¿de dónde a dónde?
de 0 a 3 menos tau, ¿no? Exactamente. Sí. Entonces sería la suma de dos integrales. Muy bien, Ricardo. Y aquí tenemos un traslado parcial, digamos, entre F1 y F2. Y la siguiente integral, Ricardo, aquí la planteamos. Esa sería similar a la planteada que está en negro, o sea, sería 1 menos tau a 3 menos tau, pero ahora en lugar de F1 de t sería F2 de t. Bien, y el siguiente caso, este ya lo tenemos, este también, y ahora este. Ese sería... Dime lo obvio, lo que tú veas, no pienses que está mal, tú dímelo. pues es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Sí, es obvio y dices, no son equivalentes, es la misma situación, nada más que está más a la izquierda o a la derecha, pero es exactamente lo mismo. Entonces, con uno que hagamos, pues ya tenemos esta situación, ¿sí? Son equivalentes. Y aquí ya tenemos que empieza a salir G, empieza a salir del dominio de F2. Ahí pondremos el límite superior el 9, ¿no? En 9, sí, 1 menos tau inferior y 9 el superior. Va, perfecto. Y ahí tenemos ya nuestra correlación. Bien, Ricardo. Seguimos avanzando. Les doy un tiempo para que hagan sus anotaciones respectivas. Y ya continuaremos con otro ejercicio. Aquí lo interesante fue este caso, que a veces vamos a tener que hacer suma de integrales. Bien, vamos a hacer la correlación de dos señales, una triangular y un pulso. Una triangular que está expandida y un pulso, bueno, también ese pulso está expandido. Entonces vamos a determinar primero las gráficas. Como estamos empleando un método gráfico, aquí tendremos f de t. Tenemos una señal triangular que está amplificada. Su valor máximo no es 1, va a ser 3. Y va a estar definida no entre menos 1 y 1, como la unitaria, sino expandida 3 veces. Entonces aquí vamos a tener de menos 3 a 3. Su duración anteriormente era de 2, ahora va a ser de 6. Se expandió 3 veces y queda centrada en el origen, como no hacemos ninguna traslación, está centrada en el origen. Y esto sería como F1 y F2, muy similar. Y cada segmento de línea recta tiene una ecuación. Y aquí es muy fácil plantear sus ecuaciones. La primera, pues tiene pendiente de 1 positivo, pero no está en el origen. Ese segmento de línea recta está adelantado. El otro segmento tiene pendiente menos 1, pero no está en el origen. Está atrasada. Le restamos menos 3. Y el GDT, pues es un pulso de amplitud 1, pero se expandió y se va a encontrar entre menos 3 y 3. Su duración es de, aquí es 6.
Acuérdense que este triangular se expandió 3 veces, entonces aquí tenemos que tiene una duración de 6. La misma duración que nuestro pulso. Bien. Si tenemos GDT, vamos a considerar que no hay traslación entre las señales cuando le agregamos una traslación. Aquí tendré menos 3 menos tau, 3 menos tau, menos 3 menos tau, menos tau. No hay traslape cuando este punto este extremo se encuentra a la derecha de 3. O sea, cuando menos 3 menos tau es mayor que 3 y este punto, este extremo que está definido por 3 menos tau, se encuentra a la izquierda de menos 3. O sea, cuando tau es menor que menos 6 y tau mayor que 6. Aquí la correlación es 0. No hay traslape. Vamos a hacer que interactúen las dos señales. Vamos a hacer que entre parcialmente. Vamos a hacerlo de derecha a izquierda. Entonces, entre parcialmente. Aquí ponemos 3 menos tau. Y aquí menos 3 menos tau. Este caso es la parcial entrante. Lo garantizamos cuando tau cumple lo siguiente: el extremo de la izquierda, menos 3 menos tau, es menor que 3, pero no queremos que entre completamente, solamente una parte. Para esto, nosotros tenemos que tener cuidado. No podemos analizar este extremo, ¿sí? Porque la duración de nuestro pulso es de 6 unidades. Si nosotros consideramos este extremo, podríamos tener esta situación. Podríamos tener el pulso que se encuentra más o menos por acá. No tan a la izquierda. Podríamos tener por acá nuestro pulso. Si nosotros pedimos que 3 menos tau sea mayor que 3, podríamos tener esta situación. Aquí podríamos tener un segmento, una porción de GDT que dure 2, por ejemplo, 2. Aquí tenemos 3, ya llevamos
5. Y entonces aquí quedaría una unidad fuera. Si hay una porción de la señal que no entró, pero el problema es que una porción de GDT entró al dominio de este segmento de línea recta, cosa que no queremos. Entonces no es conveniente tomar en cuenta este punto para establecer nuestras condiciones. Sí, tenemos varias formas. Como queremos que entre parcialmente, este punto debe de encontrarse a la izquierda de 3, pero no debe de rebasar el 0. Entonces podremos poner esa condición, que menos 3 menos tau sea mayor que 0, para que nada más esté interactuando con este segmento de línea recta. Entonces, de aquí tendríamos que tau es mayor que menos 6 y tau es menor que menos 3. Con esto aseguramos que entre parcialmente. Bien, hacemos nuestra integral, planteamos la correlación, la integral va desde menos 3 menos tau a 3. Tenemos la ecuación de nuestro segmento de línea recta es menos t menos 3, y nuestro pulso tiene amplitud 1 diferencial de t. Y aquí tenemos que hacer esta integral. No conviene distribuir la integral en dos términos, en t y en 3. Lo podríamos manejar como una sola integral. Entre menos integrales calculemos, menos error podemos cometer o nos ahorramos tiempo. Entonces, entre menos integrales, mejor. Aquí vamos a considerar que este es v. ¿Sí? Notamos que la diferencial está completa. Esto sería diferencial de v. Y simplemente ¿qué tenemos? Menos de menos 3 al cuadrado entre 2 y un signo menos. Evaluamos desde menos 3 menos tau a 3. ¿Sí? Y simplemente hacemos la evaluación. Vamos a dejar menos 1,5 fuera. Límite superior. T vale 3. 3 menos 3, 0. Al cuadrado nos da 0. Menos. ¿Sí? Evaluamos límite inferior. Menos 3. Menos tau. Entonces tendremos menos 6. Menos tau al cuadrado. Sí.
menos con menos más un medio. Y tenemos menos 6 menos tau, pues podemos poner tau más 6 al cuadrado. Factorizamos un signo menos. Menos tau más 6. Y tenemos al cuadrado. Y elevamos al cuadrado y este menos se vuelve positivo. Es lo que estamos poniendo aquí. Tenemos un segmento de parábola. Bien. Siguiente caso. Sucede cuando ahora G empieza a entrar al dominio incluimos este caso. Esto es menos 3 menos tau, 3 menos tau. Entra parcialmente a este segmento de línea recta y entró completamente al dominio de esta línea recta. Pero queda una porción fuera de nuestro... queda fuera. Entonces, aquí tenemos un traslado parcial. Quedó algo fuera. Bien, ¿cómo planteamos el cálculo de los intervalos de tau que me aseguro en esa situación? Menos 3 menos tau debe ser menor que 0. Aseguramos que ya entró a la región de la línea recta que tenemos a la izquierda, pero no queremos que entre totalmente. Nada más entre parcialmente. Para eso pedimos que 3 menos tau sea mayor que 3. O sea, tau debe de encontrarse, debe de ser mayor que menos 3 y tau debe ser menor que 0. Y nuestra integral de la correlación pues se hace en dos partes, tal como habíamos visto. 30 segundos antes de que muera. Bien, entonces aquí tenemos dos integrales. Una desde menos 3 menos tau a 0, que vamos a integrar t más 3 entre el sol de t. Tenemos este segmento de línea recta, t más 3 por 1, y tenemos que plantear la otra integral, va de 0 hasta dónde, Ricardo. A 3, ¿no? A 3, exactamente, a 3, y tenemos aquí, gracias, t menos 3 diferencial. Y ahora sí, hacemos las integrales. Son muy sencillas, son dos integrales
Aquí tendríamos t más 3 al cuadrado sobre 2, valor desde menos 3 menos tau a 0 menos t menos 3 al cuadrado sobre 2, valor desde 0 a 3. La primera, pues aquí en 2 está dividiendo, tenemos 9 menos, evaluamos límite inferior, tenemos menos 3 más 3, 0, menos tau al cuadrado. Siguiente, menos un 2, dividiendo, evaluamos límite superior, 3 menos 3, 0 al cuadrado, menos 9. 0 menos 3 al cuadrado, 9 positivo. Y este menos es por la fórmula, menos el límite, menos la evaluación en el límite inferior. Y entonces aquí, ¿qué tenemos? 9, vamos a hacer paso a paso, 9 menos con menos, más 9. Y tenemos menos tau al cuadrado. Entonces tendríamos 18 menos tau cuadrada sobre 2. Bien, no para. Y el siguiente caso, vamos a tener que nuestra señal sigue avanzando de derecha a izquierda. Pero aquí tenemos un traslape total que va a suceder en un solo valor. Como las dos señales f y g duran lo mismo, vamos a tener un traslape total puntual. Ese caso no lo vamos a calcular. Sucede cuando las dos señales coinciden en el tiempo, cuando tau es igual a 0. Es f de t y sería más o menos esto. El resultado lo podemos inferir de nuestros casos anteriores. Tenemos un pulso de amplitud 1 que coincide con f de t, una señal triangular que está entre menos 3, 3, amplitud 3. Hay que calcular el AR del resultado de esa multiplicación y es muy fácil. Bien, pero como es un caso puntual no nos interesa. Entonces, vamos a ver cuando nuestro pulso se encuentra fuera y empieza a salir, se encuentra más o menos por acá. Empieza a salir del dominio de este segmento de línea recta. Entonces aquí tenemos esos instantes. Este es 3 menos tau, parece que este es menos 3 y este es 3. Bien, a ver, inténtenlo. Intenten este caso, es similar a lo anterior, al inciso C, que nada más hay que hacer los ajustes pertinentes, pero es muy parecido. Calculamos el intervalo y calculamos integrales. Después de la pausa que vamos a tener, pues checamos sus posibles dudas.
Bien, ¿alguna pregunta? Es fácil ver que 3 menos tau, sí, para que tengamos esta situación, obviamente debe ser menor que 3, pero como queremos que esté parcialmente interactuando con ese segmento de línea recta, ya entró, pero no queremos que entre a este segmento de línea recta. Entonces vamos a pedir que sea mayor que 0. Este extremo que está dado por menos 3 menos tau es mayor que 0 para asegurar que no entre a este dominio, y nosotros debemos de pedir que sea menor que 3 para que ya entre. Aquí no ha entrado. Con esta condición aseguramos que entró, pero entró parcialmente. ¿Sí? Sí, yo puse menos 3. Sí, bien, qué bueno que están despiertos. Tres menos tau. Bien, entonces simplemente aquí planteo una sola desigualdad, bueno, con 2 desigualdades, pero pues es lo mismo que lo anterior. Simplemente hay que hacer operaciones. Entonces tenemos menos tau, sumamos menos 3, tendríamos menos 3, se cancela y tendríamos 0. Multiplicamos por un signo por menos 1, se invierten las desigualdades, tendríamos 0 y tendríamos 3. Ya hacemos el cálculo. Una integral que va desde menos 3 a 0 en nuestro segmento de línea recta t más 3 diferencial de t, más otra integral que va desde 0
3 menos tau menos 3. Aquí planteo los integrales y son las mismas que tenemos aquí, nada más que con diferentes límites de integración. Entonces podría poner yo el valor de las integrales y nada más cambiar los límites, pero es exactamente lo mismo que habíamos calculado, nada más que con otros límites de integración. Entonces yo podría poner y ya el resultado t más 3, ya hicimos la integral, nada más cambia los límites de integración, menos 3 a 0, menos t menos 3 al cuadrado, aquí tenemos un 2, ya habíamos hecho esa integral, simplemente cambiamos los límites de integración, 3 menos tau, y me ahorro pasos y espacio, ¿no? Ahorita por el ejercicio pues lo borré, lo escribí, pero ustedes en tareas, exámenes, pues se ahorrarían paso. Y evaluamos 2, tendríamos 9, límite superior, menos 0. Menos, está dividiendo en 2, límite superior tendríamos 3, menos 3, 0, menos tau, tendríamos tau cuadrado, menos 9. Sumamos mismo denominador, tendremos tau cuadrada, y tendríamos menos tau cuadrada. Este sería menos 9 menos 9 más 18. Lo mismo que lo calculamos anteriormente. Inciso E. Tenemos esta situación. Sí. Avanza de derecha a izquierda y ahora este extremo 3 menos tau ya se encuentra del lado de tiempo negativo. Sí, y solamente se traslapa GDT con este segmento de línea recta, ya con este ya, lo que tenemos a la derecha ya no. Entonces aquí, ¿qué condiciones imponemos? De 3 menos tau debe de encontrarse a la izquierda de 0, pero debe de ser mayor que menos 3 para evitar que salga. Entonces debe ser mayor que menos 3. Entonces tendríamos menos 6. Lo hago paso a paso. Invierto desigualdades con un signo menos. Tendría 3, 6. Y hacemos cálculo en una sola integral desde menos 3 a 3 menos tau. Integramos lo que vale el segmento de línea recta. Esta integral ya la habíamos hecho. Entonces, para no estarla haciendo tantas veces, pues ponemos el resultado de la integral. T más 3 al cuadrado entre 2, cambiamos límites de integración de menos 3 a 3 menos tau. ¿Y esto qué nos va a dar? Evaluamos el límite superior, tendríamos 6 menos tau al cuadrado, menos, evaluamos límite inferior, menos 0 al cuadrado.
tendríamos 2. Esta ecuación 6 menos tau podríamos factorizar un signo menos de tal manera que tau quede positiva. Tendríamos esto. Es más fácil graficar ese tipo de expresión cuando tau es positiva. Si ustedes no tienen problema, pues lo dejan tal cual. Pero bueno. Y ahora sí, juntamos todos los resultados. En una sola expresión. Tenemos la correlación. Caso A es cuando no hay correlación. Caso B, cuando tau se encuentra entre menos 6. Menos 13. Tendríamos tau en 6 al cuadrado dividido entre 2. Bien, cuando tau se encuentra entre menos 3 y 0, es una parábola también. Es 18 este cuadrado dividido entre 2. Cuando tau se encuentra entre 0 y 3, ya hemos visto que es la misma. 18 menos tau cuadrada sobre 2. Como es la misma, pues simplemente agrupamos los resultados y entonces aquí extendemos el dominio. Ya no estaría entre menos 3, 0, estaría entre menos 3 y 3. Bien. Y tau igual a, cuando tau se encuentra entre 3 y 6, es tau menos 6 al cuadrado dividido entre 2, que obviamente vale 0. Cualquier otro caso. Bien, juntamos, graficamos. Vamos a graficar. Son 3 segmentos de parábola, es muy fácil. Entramos aquí. Si quieren cerramos los intervalos. Por ejemplo, en el primer caso, cuando tau es igual a menos 6, esto me da 0. ¿Sí? Cuando tau es igual a menos 3, y cuando tau se acerca a menos 3, ¿qué tenemos? Tendremos 9 entre 2, 4 medios, perdón, 9, 4.5, 9 medios, ¿no? 3, 9, 9. Para el otro intervalo, cuando tau es igual a menos 3, tendríamos 9, 18 menos 9, 9 medios. Cuando tau es igual a 3, tenemos 18 menos 9, 9 medios. ¿Sí?
aquí cuando tau es igual a 3, 3 menos 6 menos 3 al cuadrado, 9 sobre 2, 9 medios. Cuando tau es igual a 6, tenemos 0. No importa dónde cerremos nuestros intervalos, va a dar lo mismo, ya sea que cerremos aquí o cerremos acá, da 9 medios. O sea, como no hay discontinuidades, nuestra correlación es continua, no importa dónde lo cerremos. Entonces aquí lo dejamos abierto, y aquí lo podemos cerrar, y lo dejamos abierto, y aquí lo graficamos. Tenemos 3 parábolas. Una que se encuentra entre menos 6 y menos 3. Menos 1, menos 2, 3, 4, menos 5, menos 6. Fuera de eso es 0. Aquí tenemos el lado derecho también. Y aquí no hay simetría. 2, 3, 5, 6. De menos 6 a menos 3 tenemos una parábola. Ya conocemos la ecuación de tau cuadrada. Nosotros tenemos tau cuadrada, simplemente es una parábola que se abre hacia arriba. Si lo dividimos entre 2, simplemente le estamos atenuando. Eso sería entre 2. Pero aquí nos dice que tau está sumada con 6, quiere decir que está adelantada. El punto mínimo que está aquí en el origen ahora ya no se va a encontrar en 0, se va a encontrar en 6. Se adelantó 6 unidades. Y es lo que vamos a hacer. Tendríamos esto. Parábola, parábola, parábola. También del lado izquierdo. Pero no nos va a interesar lo que tenemos del lado izquierdo. Solamente nos va a interesar lo que se encuentra entre menos 6 y menos 3. Que sería esta porción. Más o menos. Lo demás ya no nos interesa. Entre menos 3 y 3 tenemos la parábola 18 menos t menos tau cuadrada sobre 2. Y tau cuadrada, acuérdense, es una parábola que abre hacia arriba, pero tenemos un signo menos, entonces va a abrir hacia abajo. Esto es menos tau cuadrada. Pero aquí le sumamos un 18, que vamos a tener una parábola que abre hacia abajo, pero con un desplazamiento. Lo vamos a subir 18 unidades, de tal manera que cuando tau sea 0, aquí teníamos que esto estaba aquí en 0, pero con este 18 dividido entre 2
vamos a ver que llega a 9. Entonces tendríamos esta parábola. Acabo de publicar una tarea. Ustedes la pueden revisar y esa tarea nos la checamos el viernes. Entonces ya hay muchos ejercicios que pueden hacer sin ningún problema. Si tienen dudas, el jueves lo aclaramos. Entonces tenemos aquí una parábola. Recuerden que aquí abre hacia abajo, abre hacia abajo, abre hacia abajo. No nos interesa toda la parábola, solamente la que se encuentra entre menos 3 y 3. Entonces quitamos esto. Ya vamos a quedar con esta porción aproximadamente. Obviamente habíamos dicho que esto es 9 y en estos puntos vale 9 medios, y entre 3 y 6 tenemos una parábola que abre hacia arriba pero está atrasada. Su punto mínimo ya no va a estar en 0, en el origen ahora va a estar aquí en 6, está atrasada. No nos interesa toda la parábola, solamente lo que se encuentra entre 3 y 6, y tendríamos vamos a poner aquí. Y esa sería nuestra gráfica. ¿Alguna pregunta? No, por ver. Ya no va. Bien, nos vemos el jueves. Que tengan un buen día. Se cuidan. Gracias, profesor, que tenga excelente día.